Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, y Universidad Central, 40 años formando personas, presentan Al Pan Pan. En el Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, y Universidad Central, 40 años formando personas, presentan Al Pan Pan. En el Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, y Universidad Central, 40 años formando personas, presentan Al Pan Pan. En el Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. Bien, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días. Comenzamos un nuevo capítulo de Al Pan Pan aquí en el Mostrador.cl en este miércoles 27 de septiembre. Ya va terminando este mes, pero siguen ocurriendo varios eventos noticiosos. Por cierto, lo que está ocurriendo en el Consejo Constitucional, la semana de la discusión del presupuesto, cuando comienza, la discusión del presupuesto para 2024, y también por declaraciones que han ocurrido en estos días, que dicen relación con lo que señalara en un comienzo el expresidente Sebastián Piñera, cuando dijo que él había sido, su gobierno, víctima de un golpe de Estado no tradicional o un golpe blanco. Se sumó a esa tesis quien dirigiera durante los días del estallido social, todo esto, por cierto, en el contexto del estallido social, Sergio Mico, director del Instituto Nacional de Derechos Humanos por esos días, respaldando la tesis del presidente Sebastián Piñera, no generando, por cierto, menos que bastantes debates y controversias respecto de estas declaraciones. Quiero pasar entonces a presentar a nuestro siguiente entrevistado, precisamente Sergio Mico, quien, dirigiera durante esos días del estallido social, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, también expresidente de Amarillos. Sergio, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. No, muchísimas gracias, Irina, por la invitación. Sergio, acabas de señalar en varias entrevistas, pero la última en que señalas que la moneda estuvo a punto de caer el 24 de octubre de 2019. Y lo que quiero preguntarte básicamente es lo siguiente, porque en general los observadores, analistas internacionales, académicos, hablan de que lo que ocurrió en Chile en esos días, desde el 18 de octubre de 2019 hasta mediados de diciembre, es un estallido social, es una revuelta social. Nadie seriamente ha hablado de golpe de Estado blanco, no tradicional o como se quiera llamar. ¿Por qué tú planteas esta tesis 4 años después, además? Bueno, los 4 informes internacionales y también el informe del Instituto condenaron muy fuertemente los niveles de violencia que estaban ocurriendo en Chile. Ahora es cierto lo que te dices tú, que no hicieron calificaciones jurídicas. Ni siquiera, ¿te acuerdas que se discutió si eran graves, masivas y sistemáticas? Eso no le corresponde a instituciones, además, que eran de derechos humanos, pero mira, yo quiero señalarte que por la unanimidad del Consejo del Instituto Nacional de Derechos Humanos, en nuestro informe anual 2019, está en la página web, hay una categórica crítica de los enormes niveles de violencia que se ejercieron ese día, y si tú ves mis declaraciones, se nos caía la democracia, la primera víctima eran los derechos humanos. Ahora, Sergio, me das un segundito, lo que pasa es que se te desactivó la cámara y necesitamos activarla, a ver si puedes por favor ayudarnos con eso. Ahí sí. Entonces, partamos de nuevo porque mira, esto es un podcast y necesitamos por supuesto tener registrado en video lo que tú vas señalando. Entonces,
estabas tú dando una explicación respecto de qué pasó con la definición que hace además en esos días el Instituto Nacional de Derechos Humanos. ¿Puedes retomar ese punto? Nosotros dijimos, por unanimidad, hay gravísimas violaciones a los derechos humanos, capítulo 3 del informe, pero en el capítulo 2, por unanimidad, dijimos hay gravísimas acciones de violencia y las describíamos. Y personalmente, y también en el instituto, varias veces dijimos que si se nos caía la democracia, la primera víctima eran los derechos humanos. Ahora sí es cierto que nosotros no hablamos de un intento de golpe de Estado. Como los organismos internacionales, Mirna, esto es bien importante, si tú los lees, los 4 informes, citan 50, 100 veces a los informes del instituto. Ahora, a esos organismos no les correspondía estar haciendo, porque esto ya se transformó en disquisiciones teóricas, si había o no intento de golpe de Estado, pero ellos también fueron muy categóricos en condenar la... Sí, Sergio. Sergio, se te volvió a desconectar la cámara. Yo no sé si habrá un cablecito ahí que esté medio suelto del... Ahí, es que sabes que... ¿Qué puede pasar? Ya, entonces entonces te pido, mira, es que yo no sé si tú tienes una cámara externa o es la cámara de tu computador. Externa. Ya, entonces lo que vas a tener que tratar de que si hay algún cable, o sea, el puerto USB que quede bien conectado porque se te está cortando cuando tú estás hablando. A ver, tratemos de que no ocurra. Ya, entonces, ok, dicho lo anterior, una cosa es tener evidentemente expresiones violentas, ¿no? Como ocurren normalmente en los estallidos sociales, y otra es que exista, ¿no es cierto?, un liderazgo claro, definido, que pretenda, entre otras cosas, tomarse el poder y, por supuesto, ejercer la violencia contra las víctimas. Entonces, eso que es propio de un golpe de Estado, no es precisamente lo que se dio. ¿Por qué tú insistes en la tesis de que sí hubo un golpe de Estado más tradicional? Pero también tengo que aclararte, Mirna, que bueno, yo me metí en este debate a raíz, como tú lo señalaste, de las declaraciones de Sebastián Piñera, viendo todas las reflexiones que se hacían. Entonces dije, bueno, de acuerdo a la Real Academia Española, esto es un golpe de Estado. Porque era un debate no académico, después se transformó también en académico. Entonces, ¿qué es un golpe de Estado? Es un intento de usurpación violenta del poder del Estado. Es un intento de sustitución del gobernante, atención, ya había por acciones violentas como también por acciones inconstitucionales. Y eso evidentemente ocurrió, acciones directas, acciones violentas, acciones muy repentinas e intensas para producir un cambio de gobierno, y eso ocurrió. A mí me llama mucho la atención que esto se cuestione. Mira, el 24 de octubre a las 8:30 de la noche, el encargado de Fuerzas Especiales dijo que no tenía más de media hora para resistir los intentos de toma, y dijo, yo voy a tener que entregar la moneda. Pero, a ver, perdona, si entra una turba, un grupo, 1.500, 2.000, 3.000, 5.000 personas, y en ese momento se produce la renuncia del presidente Sebastián Piñera, eso es un golpe de Estado. Eso es lo que intentó hacer Hitler el año 1922, que es un golpe de Estado. Ahora me dicen, no, pero Hitler era, bueno, en fin, eran 2.000 militantes en el año 22, nadie se los tomó en serio. La sentencia contra Hitler fue de 5 años, y bueno, después terminó eso como terminó. Te señalo con el ejemplo de Hitler porque mi temor mayor, Mirna, es que yo no veo hasta el día de hoy un nunca más categórico a la utilización de la violencia. En el golpe de Estado del 73, pero también en lo que ocurrió entre el 18 de octubre y el 12 de noviembre. Si noviembre de ese año en Perú, si Evo Morales no le dieron un golpe de Estado a las Fuerzas Armadas directamente. Ahora, pero Sergio, pero lo que te quiero preguntar es lo siguiente: más allá de lo que diga la Real Academia de la Lengua Española, los golpes, insisto, tienen un líder claro. O sea, hay una necesidad de tomarse por un lado el poder y de extender ese acto violento contra las víctimas de ese golpe. ¿Cuáles son los líderes? ¿Quién es el que quería tomarse el poder? ¿Dónde identificas tú ese foco, digamos? Bueno, se dice que los golpes de Estado tienen que darlo Fuerzas Armadas o órganos de Estado. Eso ya no es así. Se citan citas, se citan definiciones de hace 20, 30, 40 años. Eso es lo primero que quiero aclarar.
Se sentiría menospreciado Primera Línea y el ACAP si yo les dijera que es una organización política que quisieron tomarse violentamente la moneda, desalojar al presidente de la República, tomarse el Congreso y establecer un nuevo régimen político en Chile. ¿Ese es el líder que tú identificas entonces? Perdona, ahí, claro, ahí hay una organización política que se llama ACAP. Agrego, los golpes de Estado también pueden ser por medio de acciones inconstitucionales por parte de órganos del Estado. El presidente Boric dijo, y con razón, en el 2016, que el Congreso del Brasil le dio un golpe de Estado a la presidenta Dilma Rousseff, porque si bien utilizó una acusación constitucional, lo utilizó en una forma torcida y la sacaron del poder. Presidentes de partido, es necesario que los diga, pidieron de primer día la renuncia. Eso no tiene facultad un parlamentario para hacerlo. Se intentaron hacer acusaciones constitucionales que claramente excedían las causales para hacer una acusación constitucional. Se dijo hay que echar al presidente, destituirlo. Otro presidente de partido hoy día de gobierno y hay que poner a tal candidata a tal persona presidenta de Chile. Se discutió si iba a ser el presidente del Senado después de la renuncia forzada del expresidente Piñera. Todas fórmulas. Entonces, si tú juntas niveles de violencia para tomarse la moneda incluso y el Congreso y aparte estas fuerzas políticas parlamentarios que están pidiendo lo mismo, nuevamente, acá un intento de golpe de Estado. Ya, es que Sergio, lo siguiente, ¿por qué después de 4 años? Yo sé lo que tú me vas a decir, que tú te estás en el fondo sumando, o mejor dicho, estás tomando lo que señaló el presidente o el expresidente Sebastián Piñera, pero no banaliza esto, el llamar golpe de Estado, más allá si es tradicional, no tradicional, quiero decir, o blanco, llamar golpe de Estado justo cuando se conmemora un golpe de Estado reconocido por todos, no solo, es decir, en todas partes del mundo, como fue el golpe del 11 de septiembre de 1973, y cuando hay todavía sectores políticos que incluso no quieren hablar directamente de un golpe. Mira, Nina, te reconozco completamente el punto, así el que tú señalas, así la gente, lo que conoce Chile por un golpe de Estado es nada menos que el bombardeo de la moneda e instalar un régimen cívico-militar donde se mataron, se hicieron desaparecer a 3.000 personas, se torturaron a 30.000. Entonces eso yo lo entiendo, pero lo entiendo menos en la academia, que empieza a relativizar lo que ocurrió, y muchísimo menos actores políticos. Eso es lo primero. Segundo, yo no he improvisado nada, en el sentido de que todas mis declaraciones por defensa de la democracia, que estaba en riesgo, el 3 de noviembre, el 3, yo dije claramente que estaba en riesgo nuestra democracia y que había que asumir que no habían violaciones sistemáticas de los derechos humanos porque en Chile había democracia. Bueno, y eso se estaba discutiendo, Mirna. Y en tercer lugar, bueno, evidentemente yo participo en este debate, sentí que era mi deber hacerlo, porque lo planteó hace 2 semanas atrás el expresidente Sebastián Piñera. Yo en muchas cosas no estoy de acuerdo con él. Creo también que no podría discutir las oportunidades. Expresamente dije, no puede ser que el presidente diga que estamos en guerra, por ejemplo. Pero en este caso él tiene la razón, ahora podemos discutir la oportunidad, pero él lo dijo, y disculpa, yo soy un académico, pero político, pero ya estaba ahí, pues, menos. Y estoy convencido, además, por lo que tú dices. Si hoy día hay mucha gente que justifica el golpe de Estado del 73, y es gravísimo que haya otra gente que sufrió el golpe de Estado de izquierda más radical, que hoy día esté relativizando los niveles de violencia que hubo en Chile. Y eso es lo que está ocurriendo, Mirna. Sergio, pero quiero saber, ¿cómo identificas tú esos supuestos líderes, ¿no es cierto?, grupos o organizaciones que tuvieran o que podrían haber tenido, según tu análisis, la capacidad de tomarse la moneda? Pero ¿Quiénes si son? Perdona, es que te puedo leer, mi teniente, tenemos que entregar la moneda. El mayor Jaime González, de Fuerzas Especiales de Carabineros, le dije a su interlocutor, mi gente está agotada y solo queda material para media hora, después sonamos. Entonces la persona le reclama, pero ¿cómo es posible que vas a entregar la moneda? Es que ya no tenemos balines, lacrimógenas ni químicos, nuestra gente está cansada, vamos a tener que entregar la moneda nomás. No puedes hacerlo. ¿Y qué quiere que haga? Solo queda una opción a esta altura, y no me prestaré para eso, quiero echar a disparar a matar. Bueno, los periodistas que relatan esto
La Revuelta, es un libro del 2021 que nadie ha cuestionado, ¿ya? Y son periodistas serios y que no, y las cosas, leer el libro para darse cuenta que no tiene ninguna simpatía por el expresidente Sebastián Piñera. Pudimos haber tenido, después del 11 de septiembre del 73, la moneda en llamas. Más grave aún, Mirna, ese día a las 8:30 de la noche, el 24 de octubre, el plan, ¿sabes cuál era el plan de contingencia si Carabineros era superado? Comandos de élite del ejército, que iban a descender en helicóptero. ¿Qué iban a hacer? Ellos iban, obviamente, a disparar con armas de verdad. Esto... Okay. Sí, perdona, entran esas 1.500 personas, la alternativa, mira la alternativa, era saqueo, quema de la moneda, también está amenazado seguir hacia el Congreso Nacional, o bien disparando a matar. De acuerdo, pero ¿quiénes eran esos grupos? Porque en todo estallido social, se producen estas acciones violentas, eso lo hemos visto en distintos escenarios a nivel mundial, digamos, y en la historia. ¿Quiénes son esos grupos identificables como para señalar que aquí hay un líder o hay un grupo que efectivamente tenía por propósito derrocar al gobierno? Así, Mirna, puede que también los golpes de Estado no lo den líderes en particular. Fue el caso de Evo Morales del 2019. Nadie quería tomarse el poder, pero todos entendían que se tenía que ir, ¿cuánto se llama? El expresidente Evo Morales. Disculpa, a mí no me corresponde hacer periodismo investigativo ni ser fiscal. Yo creo que acá hay un problema también, quiero decirlo, con el Estado de Chile, investigar esto, pero basta con ver las redes sociales, ¿no? O sea, hay por lo menos 2 personas que no voy a mencionar que aparecen en redes sociales convocando la toma. Entonces yo les exijo a esas personas que saquen la cara, ¿no? ¿Quiénes son? ¿Pero por qué no las quieren mencionar? Yo te pido que pongan las personas que están interesadas en la web, toma de la moneda, octubre, y van a aparecer por lo menos 2 personas. ¿No quieren mencionarla? Es que, ¿sabes qué? Porque yo no quiero terminar acá de fiscal, ni muchísimo menos de verdugo, porque mis acusaciones sí son gravísimas, pero acá hay periodismo investigativo y en segundo lugar hay fiscalía. Sí, perdona, una de las críticas se ha hecho es porque no se investiga. Y yo creo que efectivamente esto debería investigarse, como se está haciendo en Estados Unidos. Son condenas de 15 años por la toma del Capitolio. Sergio, quiero preguntarte lo siguiente, porque tú señalas también que hubo líderes muy importantes que le pusieron el tono institucional a esta crisis, ¿no es cierto? Es decir, lograron controlar esta crisis, y entre ellos el presidente, en ese entonces diputado, Gabriel Boric. Cuéntame, ¿qué rol jugaron para ti tanto Gabriel Boric como los otros líderes que tú identificas? Bueno, salvaron la democracia, ¿me entiendes? Porque entre el 12 y el 15 pudo haber ocurrido una cosa espantosa, que el expresidente Sebastián Piñera hubiese tomado la decisión y el ejército hubiese aceptado de hacer un estado de excepción constitucional en toda la regla. Ya, y con los niveles de violencia, quiero recordarte que ese día se tomaron prácticamente el regimiento de San Antonio. ¿Qué hubiese pasado si cae ese regimiento y sacan armas? Y los cuarteles. Entonces, perdona, eso es el primer lugar. Y el segundo lugar, entonces, ¿cuál era la alternativa que tenía el expresidente Sebastián Piñera? La que le sugirió una y 1000 veces Gonzalo Blumer, me baso en su libro, Carol Cariola, Rodrigo Villa, que le dijeron, Alberto Espina, que le dijeron no haga esto, hay que sacar adelante el acuerdo constitucional, que no estaba en el programa de Sebastián Piñera, del expresidente. Por otra parte, ¿quiénes se reunían? Claves, el presidente del Senado. Todos mis homenajes al senador Quintana, todos mis homenajes a Felipe Arboe. En un momento dado, el presidente de la democracia cristiana dijo, cuando nadie quería la moneda, dijo, si el presidente nos llama en esta circunstancia, hay que ir. Y el presidente Boric firmó solo la declaración. Si el acto de liderazgo que él tuvo ahí fue increíble, porque no tuvo el apoyo ni de su partido, ni del Frente Amplio, muchísimo momento en un partido comunista. Y yo creo que eso lo enaltece. Y con la firma de eso le dimos un cauce institucional a un conflicto que estaba a punto de hacer caer nuestra democracia. El 12 de noviembre a las 22:30 horas, el ministro del Interior, en lo que él dice, Gonzalo Blumer, señaló que Carabineros se estaba retirando de la Plaza Baquedano, de las plazas en Concepción, etcétera, porque
ya no tenían cómo resistir, y algunos especularon que estábamos frente ya a una huelga de brazos caídos, porque además el instituto le había presentado 3.200 querellas criminales, es decir, Carabineros sabía que además podían terminar siendo juzgados y condenados por violación a los derechos humanos. Entonces, una posibilidad, disculpa que me extienda, una posibilidad era también que Carabineros, o entre que no podía y ya no estaba dispuesto a jugar un rol, si tú quieres, de un rol sucio, como lo hicieron las Fuerzas Armadas del 73. Por último, el 12 de noviembre se quemó la gobernación de Concepción, ardió durante 1 hora. Entonces, si eso ocurrió en Concepción, también puede haber ocurrido en Santiago, en La Moneda. Sergio, ya que lo mencionas, bueno, tú eras director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, ¿no es cierto?, por esos días del estallido social. Está absolutamente determinado que el Estado de Chile violó los derechos humanos, la acción de Carabineros que fue absolutamente desproporcionada, con daños a personas, daños oculares como no se habían visto en los 30 años de democracia. ¿Por qué dirías tú, Sergio, que se ha puesto el énfasis en la falta de sistematicidad, es decir, que no fueron sistemáticos, en lugar de poner el énfasis en que ocurrieran estos hechos tan graves por primera vez en democracia? Bueno, el instituto, por unanimidad, en el instituto había consejeros que hoy día son del Partido Republicano, dijo hay gravísimas violaciones a los derechos humanos, las más graves desde el retorno a la democracia. Nosotros pusimos el énfasis ahí, en nuestras 3.200 querellas criminales, pero el debate de sistematicidad era importante, Mirna, y yo me encontré también cuando lo declaré con una reacción increíble, es que eso era en el fondo de decir, ¿sabe que tenemos un presidente que fue elegido democráticamente? Tenemos fiscalía y poder judicial independientes, tenemos prensa libre, tenemos un nuevo gabinete con personas como Carlos Cariola y Carla Rubilar, perdón, y Gonzalo Blumer. Los militares están fuera de la calle en ese momento. Eso lo declaré el 3 de noviembre, si mal no recuerdo. Era muy importante, ¿sabes por qué? Porque yo estuve en Ñuñoa y miles de jóvenes protestando fuera en el toque de queda, y empecé a ver letreros rayados que decían fuera Pinochet. En un momento, cuando yo dije que no era sistemática, el 72% de los chilenos, de acuerdo a una encuesta de opinión pública de la Universidad de Chile, pensaban que sí eran sistemáticas. Y las violaciones graves, masivas y sistemáticas las cometen las dictaduras, porque crean instituciones para violar. Mi último comentario. ¿Quién llamó a ejecutar los delitos de lesa humanidad? El presidente de la República. Bueno, el presidente Boris, cosa que lo antes acaba de decir, que Sebastián Piñera es un demócrata y que él no cree que dio órdenes de violar derechos humanos. ¿Y quién habría ejecutado esos delitos de lesa humanidad? Carabineros de Chile. Y el presidente acaba de decir que defender la reputación internacional de Carabineros. Entonces ese es un tema que políticamente, hay que ver lo que dice la justicia, se acabó. Ya, pero Sergio, ¿qué responsabilidad, independientemente de lo que tú acabas de señalar, tiene el gobierno en que se hayan violado los derechos humanos? Bueno, enorme. Así, primero, el 2011 ya habían estudios que demostraban los efectos que producían las escopetas. El 2011. En segundo lugar, había una autonomía grave de Carabineros, donde la autoridad política decía algo y no se hacían. Está todo el tema de la corrupción, como afectó a Carabineros. Ya, nosotros veíamos que en algunos retenes donde se había practicado la tortura se seguían produciendo tratos inhumanos y degradantes, desnudos de mujeres y de hombres. Todo eso lo dijo el instituto, 3.200 querellas. Hay otras instituciones de derechos humanos que presentaron 43. Nosotros fuimos con todo. Y en materia de verdad, todos los informes internacionales citan al instituto. Quiero señalarte más. Por unanimidad el Consejo dijo que hay una responsabilidad penal por omisión de parte de algunos miembros de Carabineros. Responsabilidad penal institucional por omisión, no por acción. Yo nunca creí que estaba organizado un ataque masivo a la población pactando la impunidad, pero sí la unanimidad del Consejo, Mirna,
dijo que acá había una responsabilidad indirecta porque se pudieron, por omisión, no por acción, porque se pudieran haber tomado medidas que hubiesen evitado mucho dolor en Chile. Ahora quiero ser justo, dentro de unos niveles de violencia en contra de carabineros espantosa, pero ahí entra claramente el Estado de Chile tiene que ser superior, obviamente, un punto de vista ético, democrático, que de gente que estaba intentando quemar vivo carabineras o quemando iglesias. Sergio, en honor al tiempo te quiero pedir si podemos cambiar de tema porque, bueno, tú fuiste y presidiste, ¿no es cierto?, Amarillos, y queda todavía la duda y quizás en ánimo de tener transparencia, ¿no es cierto?, respecto de cómo funcionan los partidos y nuestro sistema político, preguntarte, ¿qué pasó? ¿Por qué dejaste la presidencia de Amarillos? Mira, porque hasta en las peores familias ocurre que hay incompatibilidades de caracteres y yo empecé a tener problemas con algunos grandes dirigentes de Amarillos que me dejaron derechamente de apoyar por 2 o 3 razones y me di cuenta que era completamente inútil mi permanencia. Quiero agregarte además que estoy en este momento en mi oficina. ¿Te acuerdas todo el debate que hubo como profesor universitario a propósito de Elisa Loncón? Yo pedí media jornada, porque Exacto. no podía hacer renuncié al INDH y a la Escuela de Economía, pero acá no me pudieron dar la media jornada, y yo no me iba a exponer a la Universidad de Chile, que de repente iba a estar en La Serena, un día jueves, y bueno, sí que renuncié, pero dejé un tremendo sucesor que se llama Andrés Llanet, que por cierto escribió un gran libro sobre el 2019 que he citado profusamente. Las instituciones son las que importan, Mirna, no las personas. Ya, perfecto. Entonces, despejado aquello, me gustaría saber cómo ves tú la situación respecto de lo que está ocurriendo en el Consejo Constitucional, el rol que puede jugar Amarillo, porque Amarillo se reunió con Republicano, la verdad es que de esa reunión que aparentemente había logrado ser una buena conversación, digamos, de los puntos que querían tratar, y Amarillo finalmente termina señalando que no fueron escuchados, y hoy día se está poniendo en serio riesgo el proceso. Quiero saber si tú ves, cómo ves primero lo que está ocurriendo en el proceso constitucional y segundo, el rol que puede jugar Amarillos todavía en ese proceso. Bueno, el diagnóstico compartido, si estamos a punto de tener un segundo fracaso y que este país sea incapaz de darse una nueva constitución y si este tema queda abierto no vamos a ser un país desarrollado que podemos serlo. En segundo lugar, la terapia, ¿cuál es? Como lo hicimos con republicanos, conversar, conversar y conversar. Hoy día viene un listado de 10 puntos de diferencia que por enmiendas que se han hecho en el Consejo que son perfectamente superables si hay voluntad política. Quiero tratar de comprender si republicanos no llama a votar apruebo, va a rechazarse obviamente la nueva constitución y por lo tanto también es importante llegar a acuerdos entre todos y eso incluye a republicanos. Entonces nosotros le estamos diciendo a republicanos que hagan un esfuerzo. Entendemos que ellos tienen un mandato súper categórico en algunas materias, ya que es razonable que ellos pidan enmiendas, pero no al punto de quebrar el Consejo y la Comisión, y yo tengo la esperanza que la Comisión de Expertos, donde hay representantes de republicanos, se lee un acuerdo, pero también yo creo, para ser sincero, que el Partido Comunista y algunos sectores de izquierda tienen que flexibilizarse en algunas materias. ¿En qué sentido dices tú? Por ejemplo, ya mira, en materia de el número de escaños parlamentarios, nosotros como Amarillos, entre menos escaños y más chicos sean los distritos, peor para nosotros, peor las normas del 5%, pero eso es bueno para Chile porque se va a reducir el número de partidos políticos. Yo creo que en materia de conciencia institucional hay un debate súper legítimo, pero se podrían también llegar a fórmulas que por una parte es obvio que el Estado tiene el derecho y el deber de hacer políticas públicas, pero por otro lado pueden haber algunas instituciones que por su misión sientan que no y razonablemente puedan decir que no. Eso existe hoy día con la Universidad Católica, entonces se podría ver una fórmula. El tema más espinoso, creo yo, que es el tema de la despenalización del aborto.
se podría claramente establecer por unanimidad en las actas, o casi una unanimidad, que la nueva norma, que es la antigua, con una diferencia importante, sí, quede clarísimo de que esa nueva norma constitucional no hace que sea inconstitucional la actual ley de despenalización del aborto en 3 causales. Y yo creo que ahí sacar la palabra quién y poner la palabra qué podría ser una transacción, por mencionarte tres temas. Yo creo que en el tema de paridad de salida, yo ahí le pediría a los republicanos flexibilidad, porque evidentemente hay una gravísima discriminación con las mujeres y era una norma razonable de todas las elecciones, es decir, darle todas las oportunidades durante 2 elecciones. Y luego de eso, bueno, ver si ya se produjo una mayor igualdad en la competencia política entre hombres y mujeres. Sergio, ya que perdona, ya que mencionas el Partido Comunista y como se nos va acabando el tiempo, quiero preguntarte lo siguiente. Primero, ¿cómo has visto al presidente Gabriel Boric en su alocución en Naciones Unidas cuando refiere, ¿no es cierto?, lo que está pasando en materia de derechos humanos en Nicaragua? Y luego cuando señala que va a reunirse, o se puede dar la posibilidad de reunirse con Zelensky, el presidente de Ucrania. ¿Y por qué te lo pregunto? Porque el Partido Comunista ha reaccionado frente a aquello. Primero que nada, Juan Andrés Lagos de la Comisión Política dijo que sería grave esta reunión con Zelensky. Y segundo, ayer conversando con Lautaro Carmona, actual presidente del Partido Comunista, dijo respecto de Nicaragua que las violaciones a los derechos humanos ocurren en todas partes del mundo y que él no tiene información que le señale que eso es una dictadura. A ver, ¿cómo evalúas tú ahí esa tensión normalmente que hay con el Partido Comunista y el tema internacional en materia de derechos humanos? Disculpa una cosa personal, cuando fui presidente de la Federación de Estudiantes hicimos listas conjuntas con el Partido Comunista, ellos sufrieron mucho, así que a mí me duele mucho esta actitud del Partido Comunista. El presidente Boric se le ha criticado, no condenó Cuba y Venezuela, puede ser, pero él tampoco puede estar haciendo cátedra y peleándose con todo el mundo. Pero ahora acaba de decir que en China se violan los derechos humanos y que lo va a ir a decir, eso no se atreve a hacerlo nadie prácticamente, y hoy día, lamentablemente ayer nuevamente el Partido Comunista no estuvo disponible para condenar las violaciones de los derechos humanos en China. Me parece súper grave, porque esto nuevamente compromete el futuro del país, de nuestra democracia. El Partido Comunista es el partido más grande de la izquierda y no está siendo claro en materia de derechos humanos, por decirlo con suavidad. ¿Y por qué pasa eso, según tú? ¿Por qué? Bueno, yo te diría, por eso tratando de comprender, yo creo que hay una cuestión afectiva que yo entiendo perfectamente, que lo vivieron muchos socialistas enteramente democráticos con Erich Honecker. Alemania, la República Democrática de Alemania lo recibió. Yo creo que en segundo lugar, algunos de esos países, bueno, yo te diría en segundo lugar, pero es que también hay partidos que todavía se declaran marxistas-leninistas. Y por definición el marxismo-leninismo es opuesto a los derechos políticos y civiles, no creen en la democracia liberal. Pero claro. Sergio, ¿pero qué te parece cuando el mismo Lautaro Carmona, al preguntarle, ¿no es cierto?, si Nicaragua es una dictadura, él te dice, bueno, no hay información que permita señalar que es una dictadura? Lo mismo respecto de Bukele, le pregunté lo mismo respecto de Bukele, y tú mismo acabas de decir que, de alguna manera, se pueden producir eventos como un golpe de Estado no tradicional o una democracia que deviene en dictadura. Bueno, te agradezco la reflexión, efectivamente. Ahí hay clarísimamente un caso de golpe de Estado de Ortega. Eliminó por la vía penal. Él puede decir, mire, si fueron tribunales los que eliminaron a todos mis opositores, pero claro, tribunales intervenidos políticamente. Ahí hay un autogolpe de Estado clarísimo. Pero ¿Es una dictadura? ¿Pero es una dictadura técnicamente? Por supuesto que sí, porque una dictadura es un gobierno autoritario, que no respeta la separación de los poderes, que viola los derechos humanos, que no persigue a la oposición, en fin, están todos los requisitos. Es una dictadura, claramente. Lo que pasa es que te lo pregunto y te insisto en esta pregunta porque cuesta entender cómo un partido que fue brutalmente golpeado por la violación a los derechos humanos en dictadura tenga estas
diferencias o estas apreciaciones, estos matices, o no sé cómo llamarlo, digamos, respecto de hechos que ocurren fuera del territorio nacional, particularmente pensando en Venezuela, por ejemplo, ahora en Nicaragua, otros hablan de Cuba. Bueno, disculpa, me parece gravísimo, me parece terrible. No puedo sino condenarlo como demócrata. Es evidente, se están tapando los ojos. Es evidente que hay dictadura, así están declarados los informes internacionales de medición de las democracias. En Venezuela también han habido metódicamente autogolpes. Entonces, mira, no sé qué más contestarte, y ahí yo esperaría sí una acción más decidida de parte de actores de izquierda que no tienen ambigüedad en la relación a los derechos humanos. Con respecto al Partido Comunista y algunos sectores, también es duro decirlo, del Frente Amplio, que siguen apoyando a Venezuela y que también votaron en contra de las declaraciones del presidente de la República, que es una política de Estado, de decir que en China se violan los derechos humanos. Y ahí para eso se requiere una acción política muy decidida de todo, aunque se pase muy mala, y uno se meta al lío, pero hay que hacerlo. Muy bueno, Sergio Mico, exdirector del Instituto Nacional de Derechos Humanos, expresidente de Amarillos por Chile, quiero darte las gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Muchísimas gracias a ti, Mirna. Adiós. Que tengas buen día, que tengas buen día. Saludamos a nuestros auspiciadores. Copeuch Inversiones te ayuda a cumplir tus metas desde 1.500 pesos y con una comisión que se acomoda a tu bolsillo. 100% digital, fácil de usar, te acompaña y con el completo control de tus fondos. Copeuch.cl, el sitio donde todos pueden invertir. Y Universidad Central, 40 años formando personas. Ven a vivir la experiencia USEN. Para los que buscan avanzar, posgrados USEN, acreditada y adscrita, gratuidad. Conoce más en posgradosusen.cl. Nos vamos al corte y al regreso vamos a estar conversando con la diputada Consuelo Veloso, diputada que acaba de renunciar a Revolución Democrática. Ya regresamos. En instantes, una nueva entrevista en Al Pan Pan con Mirna Schindler por El Mostrador Podcast, el poder de la transparencia. Con Copeuch Inversiones alcancé la meta del pie para mi departamento. Y no soy experta en inversiones. Te presentamos Nuevo Copeuch Inversiones, un sitio 100% digital para ayudarte a cumplir tus metas. Invierte en Copeuch Inversiones desde 1.500 pesos, con bajos costos de administración que se acomodan a tu bolsillo. Es 100% digital, fácil de usar, te acompaña y tienes el completo control de tus fondos. Copeuch.cl, el sitio donde todos pueden invertir. Infórmese de las características esenciales de la inversión en fondos, las que se encuentran contenidas en sus respectivos reglamentos internos. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por los fondos no garantiza que ellas se repitan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos son variables. Matricúlate para estudiar un posgrado en la Universidad Central. Obtén tu magíster en 1 año y medio de duración con certificaciones intermedias de 3 diplomados. Contamos con un cuerpo académico de excelencia e infraestructura de primer nivel.